piden diálogo al presidente electo para modificar el proyecto que fue aprobado este jueves en segundo debate y que busca poner un tope a las pensiones de lujo. Los funcionarios están en contra del incremento del 2% en la cotización obrera. Para hablarnos ya de este tema está con nosotros Álvaro Rodríguez, presidente de ANIGE, y en pocos minutos se nos une también Adriana Borucú, presidenta de la ACOJUT. Ambas son asociaciones de funcionarios del Poder Judicial. Don Álvaro, ustedes también han dicho que se van a unir a la manifestación del próximo miércoles 25 en contra de lo que pues los sindicatos dicen paquete fiscal, también conocido como Ley de Finanzas Públicas, y el tema de las jubilaciones y de esta reforma al Poder Judicial o reforma a las pensiones del Poder Judicial que del jueves anterior es aprobada en segundo debate ya definitivamente por la Asamblea Legislativa. Sí, buenos días, un gusto estar siempre por acá. Ya ustedes saben que me gusta mucho venir aquí. La historia da la oportunidad de que este 25, el miércoles, tengamos la oportunidad de tener un movimiento masivo que están generando ANEP y otras corrientes gremiales, y hemos notado que se ha despertado cierto interés en un gran porcentaje de la población judicial también de participar en eso, porque venimos siendo recientemente golpeados con esta decisión tan atropellada de los 4 magistrados que decidieron darle el aval al proyecto SUPEN 2, que es una aberración jurídica en todo sentido. Como proyecto. ¿Por qué? ¿Qué le están pidiendo, Álvaro Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística? ¿Qué le están pidiendo los gremios, los sindicatos, las organizaciones laborales del Poder Judicial al presidente electo? ¿Que reforme qué? ¿Que modifique qué del proyecto que fue aprobado? Los argumentos siempre van a ser los mismos. Nosotros elaboramos desde 2014, presentado en el 2015, un proyecto de ley que vino a superar incluso el que ya había presentado la Corte. La Asamblea Legislativa lo toma, lo acepta y se comprometen los jefes de fracción a que ese iba a ser el proyecto en estudio. Nos gastamos meses, que pasó un año, que pasó año y resto, conversando con ellos para que al final de cuentas, de un momento a otro, todas las conversaciones que uno entendía dentro de la lógica de esos 57 representantes, representando 16,000 familias, creíamos que iban a entender. Y no fue así. Lamentablemente, la Corte solo al final es que ya se pone de acuerdo con nosotros en que las 3 o 4 aspectos más gruesos ya estaban de acuerdo en sí aceptarlos, que el tope de las jubilaciones, que siempre nosotros lo combatimos, las jubilaciones excesivas, que la Junta Administradora, sobre todo eso, que la Corte no quería soltar, era la administración del fondo, porque quería centrarla en el Consejo Superior. Ya logramos ese consenso, pero al final de cuentas fue tarde. Nunca se me olvidará esa madrugada de 31 de julio, hasta la 1:30 que terminamos de consensuar ese texto para llegar al día siguiente. Se hizo todo lo que se hizo, fue el final de la huelga, en alguna medida mal entendido por muchas personas. Se presenta en tiempo, a las 6 de la tarde, el proyecto consensuado, y fue desechado inmediatamente por los diputados con vicios clarísimos de ingreso, de forma que fue parte de lo que se planteó. Pero ¿cuáles son esos vicios? O sea, ¿qué esperarían ustedes que el presidente electo modifique en ese proyecto? Que lo vete. Adriana, que técnicamente lo puede explicar mejor. Aquí está la solicitud que se le está haciendo para el veto, para que es una alternativa que tiene el presidente. Creo que tiene 10 días para poder resolverlo. Se están presentando una gran cantidad de coadyuvancias que se van a presentar para que se pueda tal vez reflexionar. Lo vemos difícil, pero es difícil la posición en que nos ponen también, porque hay bastante indignación en el conglomerado judicial. Perdón, Helen, ¿me ibas a preguntar algo? Solamente, don Álvaro, que nosotros al inicio también comentábamos, y ya se nos une, gracias Adriana Borucú, presidenta de ACOJUT, al inicio comentábamos que el tema de las pensiones de lujo que se habla tanto en el Poder Judicial es también unas pensiones de una minoría. Es el régimen que tiene más pensiones de lujo. Una gran masa de funcionarios que no reciben una pensión de esta categoría. En realidad no hay por qué satanizarlo. Ellos, los diputados, saben cuáles son los porcentajes de ese tipo de jubilaciones o pensiones, son cosas separadas, y en realidad los números demuestran que no es una cuestión que afecte. Aún así, desde un principio, desde 2014, nosotros pusimos el punto sobre las IES y les dimos un límite para que se hiciera después una
Sobre la diferencia de ese tope, se hiciera un aporte adicional, o sea, ellos iban a tener que retribuir. ¿Cuál sería ese tope? Si la jubilación de doña Zarela es de 10 millones y el tope fuera de 5 millones, sobre los 5 millones restantes iba a tener que hacer un aporte especial desde un 35 hasta un 50%, creo que era, Adriana, hasta un 50%. Entonces, 2,5 millones de eso ingresarían nuevamente o no se pagarían. El fondo de pensiones del Poder Judicial. Porque somos conscientes de una cuestión, nada más para terminar este punto, porque es muy importante. Si usted tuviera los datos de con cuánto doña Zarela cotizó, le sorprendería la suma con la que ella durante todos los años de carrera, que lo hizo bien, siempre cotizó como magistrada, la suma es increíblemente exorbitante. Sin embargo, al pagársele por mes ese monto, en un año son 120 millones, imagínense lo que ya sería en 10 años. Nada más hagan los números así en frío, de cuánto sería lo que se va a gastar en eso. Entonces necesitamos que haya ciertos límites para que se pague, para que usted cotice lo necesario, pero que también que se le pague lo necesario. Hay topes y estamos conscientes de eso en el movimiento gremial. Lo cierto es que Álvaro Rodríguez y Adriana Orocu, presidenta de CONJUT, el régimen del Poder Judicial es el que más pensiones de lujo tiene. Vamos a ver, ¿en qué consisten esas disposiciones que ustedes quieren que el presidente cambie y que por tanto vete el proyecto? Buenos días, Adriana Orocu. Buenos días. Mire, nosotros estamos proponiendo al señor presidente de la República que por razones de oportunidad, de razonabilidad, haga se pronuncie sobre el veto, que es una solicitud masiva que estamos haciendo todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, los activos y los pensionados y jubilados. Esto le puedo decir que habrían prácticamente 16,000 solicitudes de veto al señor presidente. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente hay varios principios que se rompen en la creación de esta normativa. El principio democrático, que es el esencial en un sistema de derecho como el nuestro, quedó totalmente quebrantado en la tramitación de este proyecto. Y esto se lo hago en un resumen muy corto. Cuando en la Asamblea Legislativa se hizo un compromiso, se creó un compromiso por parte de los jefes de fracción en ese momento, hace 2 años, se hizo cuando estaba el señor De Santi, de presidente de la Asamblea Legislativa, y se votó por una mayoría calificada en ese momento por 43 votos que se iba a tramitar en ese momento el expediente de 19.651, que era el proyecto que aportaron los gremios, como el único proyecto base para la discusión en la Asamblea Legislativa para el cambio al régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. Obviamente que era un proyecto perfectible, eso era parte de este proceso democrático de construcción de una ley, porque una ley tiene que ser legitimada por los actores que la van a soportar. En este caso, el Poder Judicial, y no debe ser una ley tan agresiva que cargue únicamente a la parte trabajadora con respecto a las pensiones y jubilaciones o al engrosamiento del fondo. Luego, ese principio y ese compromiso se quebraron cuando la Comisión Legislativa que entró a tramitar, que se creó por el trámite del 208 bis, entró a tramitar el proyecto y simplemente le dio 2 vuelcos absolutamente inconsultos al proyecto de ley. Primero, un proyecto sustitutivo, el que nosotros llamábamos UPEN 1. Luego nos opusimos a ese proyecto, sí fuimos por parte de la Corte Suprema de Justicia, también por parte de los gremios, a indicarle a los señores y señoras diputados integrantes de esa comisión lo inconvenientes que eran algunas normas que habían dispuestas en el proyecto sustitutivo, y le llamamos SUPEN 1 a ese primero, porque los mismos diputados y diputadas dijeron que era un proyecto con el que que les había asesorado la SUPEN. La SUPEN, primero, que es un órgano técnico de supervisión, no es el órgano encargado o debe ser el encargado de la redacción de una ley. Puede supervisar, pero no es el órgano que determine cuál va a ser la formación de una ley como esta. Luego, en todo el periodo de discusión en el que hubo una absoluta intransigencia y arbitrariedad por parte de los diputados y diputadas, porque realmente no es lo mismo sentarse a oír que realmente a escuchar. Entonces fuimos, todo lo que se dijo por parte nuestra, con argumentos absolutamente técnicos y sólidos, con incluso revisiones actuariales
de actuarios que tanto la Corte Suprema de Justicia como nosotros habíamos solicitado que hicieran revisión de los estudios actuariales que eran base en ese momento, fuimos y realmente ningún argumento fue tomado en cuenta, al punto que el último día que se estuvo en comisión, que fue el día que espontáneamente los trabajadores del Poder Judicial decidieron ir a huelga por los engaños en que se había hasta ese momento llegado por parte del grupo político que estaba en la comisión. Simplemente en ese día supuestamente se iba a empezar a negociar las propuestas del proyecto, pero de nuevo, de una forma subrepticia y arbitraria. Y le digo porque yo estuve ahí en la Asamblea Legislativa hasta esa hora, un jueves a las 11 de la noche, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa entraban, salían, estábamos ahí, no dejaban que absolutamente nadie más entrara a la comisión, y a las 11 de la noche, de una forma, repito, totalmente oscura y arbitraria, simplemente aprobaron un tercer texto sustitutivo, el que llamamos Supen 2, que es el que se aprobó, y ese texto fue inconsulto desde ahí. No se llevó a consulta a la Corte Suprema de Justicia cuando, por ser un proyecto que determina organización y funcionamiento del Poder Judicial, no se consultó, se aprobó con mayoría simple y no calificada, se aprobó de forma arbitraria, repito, rompiendo el principio democrático, el principio de enmienda también, porque no hubo participación abierta de los diputados y diputadas en plenario. Y este proyecto, incluso, lo que hace es de una forma absolutamente irracional, desproporcionada, y la razonabilidad y la proporcionalidad, que son principios constitucionales también en la creación de la norma, fueron ausentes. Y se lo digo con la claridad de que, por ejemplo, pasan, y aquí tengo el texto, pasan en el primer artículo modificado, en el 224, que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este momento que nosotros dijimos hay que corregir el promedio de los salarios con que se va a crear la base jubilatoria. Nosotros, por un estudio actuarial y por normas de OIT, indicamos que sí debía de corregirse con el promedio de los últimos 10 años de salario. Porque es un argumento sostenible, sostenible por, como les repito, por argumentos técnicos. Sin embargo, en el 224 dice que los servidores judiciales se pensionan con los últimos 20 años de salario. 240. A los 65 años de edad, hombres y mujeres, todavía traspasa la edad del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, que dispone una norma que es una norma inclusiva de género para hombres y mujeres. Con 11 meses y aquí son 65 años 61 de edad. Con 11 meses hombres. 35 años de servicio, o sea, sube también 5 años más. Además de servicio, sube todavía más que la Caja Costarricense del Seguro Social, y además de ese promedio de monto jubilatorio de los 20 años, es un 83%, perdón, un 82%, o sea, calcule el promedio, quítale ese promedio, un 82% que sería la base, pero a eso réstele un 13% que aumenta, en este momento nosotros aportamos un 11%, lo aumenta a 13%, o sea, de ese 83%, de los 20 años, que ya no es 100, sino 83%, bájele 13%, que es la aportación más alta que existe en el país, y que ni siquiera los regímenes europeos, que tienen una... Más alta que el magisterio sí. Creo que tiene en algunos casos 16, me parece. Nosotros tenemos un 13, no, el magisterio estaba parecido a nosotros en este momento, pero ahorita iríamos nosotros a un 13, aumenta 2 puntos porcentuales del salario bruto. Eso lo que hace también, viene a hacer un empobrecimiento real en el salario de los funcionarios y funcionarias judiciales. A eso, la diferencia que en la Caja, cuando se pensionan, dejan de aportar, nosotros no dejamos de aportar al régimen, ni pensionados ni jubilados. A ese 13, réstele un 5.5 de aporte al seguro de vejez y muerte de la Caja, que no lo pagan en
en ningún otro régimen tampoco. Ahí estamos hablando de un 18.5% menos, además de que en algunos casos se aportaría hasta un 15% de renta. O sea que al final quedaría un 48.5% que se le entrega del 83% a ese trabajador. O sea, si nosotros lo comparamos con en este momento, o sea, lo que hace es que la pensión se viene muchísimo menos que un 50%. O sea, todo esto es una operación totalmente desproporcionada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros decimos y le solicitamos al señor presidente de la República, primero que analice bien estos números, porque no estamos claros que se hayan analizado de una forma adecuada en la comisión? Porque además, por el ritmo al que fue aprobada esta ley, se ven una serie de inconsistencias que ya habían leídos en la ley. Por eso es que nosotros le decimos al señor presidente, revise por favor, señor presidente, don Luis Guillermo Solís, lo que va a implicar la aplicación de esta ley para un poder judicial, para un poder de la República que ha sido siempre independiente en su régimen de pensiones y jubilaciones, que repetimos, nunca ha tenido que recurrir al erario público para sostenerse este régimen desde 1937, el régimen más viejo de todos, y que además en un sentido de oportunidad valore la condicionabilidad con que esta ley se creó. No es necesaria estos cambios tan agresivos, porque el fondo inclusive en este momento es superavitario financieramente. A mí lo que me llama la atención, Adriana Orocu, presidenta de ACOJUD, y Álvaro Rodríguez de ANIC, es que la Sala Constitucional no le haya encontrado vicios a esta propuesta que usted estaba detallando, Adriana Orocu. ¿Cómo lo interpreta usted, Álvaro Rodríguez? Mire, yo no sé si se habrá, bueno, aquí lo hemos conversado del brazo político. Hay una... Fue el magistrado suplente, sí, pero de tendencia, gente que viene del PUSC. Hay una nota de un medio que lo hace ver que ya el PAC está enterrado. Entonces esta gente, 3 de esos magistrados son del PUSC, de línea. Incluso Paul Rueda fue militante en su juventud del movimiento del PUSC. Una vez más tenemos que ver eso, tenemos que poner atención a eso. Entonces la diferencia es con los 3 votos que sí estuvieron a favor de que de nuestro, por decirlo así, la percepción de un juez de carrera es muy diferente a la gente que viene entrando aquí, que no tiene tanta experiencia en ese sentido, y no podemos dejar de ver la parte política metida ahí. ¿En la resolución de la Sala Constitucional? ¿Perdón? En la resolución de la Sala Constitucional. En la votación final. Sí. De 4-3. El 4-3 quedaron. El 4-3. Los 3 magistrados de carrera que votaron a favor son conscientes de esta situación. Me sorprendió y me agradó mucho la posición, sobre todo de don Luis Fernando, bien claro en ese sentido. 3 a favor, ¿quiénes fueron? ¿Fernando Cruz? Don Fernando, don Luis Fernando Salazar y don José Paulino Hernández. Y José Paulino, sí. Los otros, ni doña Nancy, ni Alejandro Paiz, ni Paul Rueda, que me sorprendió, ni Fernando Castillo Víquez. Esos fueron los 4 que se consideraron que no era inconstitucional. ¿Cómo van a hacer ustedes para superar ese escollo que es complejo? Es decir, sí. Y es decir que el veto es la única salida. Entonces, si ya pasó por Sala Constitucional, solamente el veto es lo que queda, ¿o no? Bueno, no, en este momento es el asunto del veto, antes de que se publique la ley y entre a regir. Obviamente nosotros también planeamos estrategias que son jurídicas con respecto a la aprobación de la ley, que son las acciones de inconstitucionalidad, porque realmente, bueno, este voto es un voto 4-3, es un voto muy ajustado, exactamente, y bueno, yo estaba casi segura que por razones de constitucionalidad, por el procedimiento, o sea, por los argumentos de forma y de fondo, los señores magistrados iban a fallar por mayoría lo que se dijo en el voto de minoría, porque realmente el 167 de la Constitución Política determina como obligación que los proyectos que cambien o que tengan que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial sean consultados, y si la Corte emite un dictamen negativo, tiene que motivar el por qué se apartarían de ese dictamen negativo. Y es que
¿por qué nosotros insistimos en que efectivamente sí hay una ¿Se han diferencia? consultado, perdón, Adriana Rocú, con quiénes? Cuando Se han consultado a la Corte Suprema de Justicia, sí, obliga a esa consulta preceptiva. Y es que, ¿por qué cambia el funcionamiento? Porque esta ley, primero, viene a crear una junta administradora del del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que va a estar dentro del mismo organigrama del Poder Judicial, que va a incluirse con trabajadores, todos trabajadores del Poder Judicial, o sea, de tres de la Corte Suprema de Justicia y otros de los trabajadores de los gremios del Poder Judicial. O sea, primero crea un órgano adscrito al Poder Judicial, tiene una personalidad jurídica instrumental, pero adscrito al Poder Judicial y con órganos técnicos del Poder Judicial. En este organigrama es un organigrama de administración, porque además la administración de las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial incide necesariamente en la carrera judicial, y esto incide necesariamente en la independencia de un Poder Judicial, en la estabilidad que tiene un Poder Judicial. Por eso los regímenes con democracias más sólidas en el mundo tienen un fondo de pensiones y jubilaciones que garantice la estabilidad e inamovilidad, y repito, para garantizar independencia. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Poder Judicial tienen una serie de prohibiciones y una serie de incompatibilidades que son mucho más agresivas que en el resto de todo el sector público, y eso lo que tiene que hacer es compensarse con alguna expectativa de jubilación que vaya a, digamos, a tener a tener un incentivo para que el funcionario se quede. Y eso está reconocido en normas internacionales aprobadas por Costa Rica, presentando acciones de inconstitucionalidad si no se logra el veto. Sí, y es que debemos estar claros que la garantía de independencia judicial pasa por este tamiz, y es que no solo la Asamblea Legislativa no consultó el proyecto, porque repito, es un proyecto que cambia organización, porque además le quita funciones a un órgano que ya está por ley establecido como administrador del fondo, que es el Consejo Superior. O sea, reorganiza funciones del Consejo Superior y las traslada a un órgano que crea. Eso es organización y funcionamiento del Poder Judicial, y eso se dice de una forma muy clara en el voto de minoría de los 3 señores magistrados, jueces de carrera que concurrieron en la votación de este voto de minoría. Cuando se consultó el proyecto de pensiones que ya fue aprobado. ¿Qué pasará con aquellos casos de las personas que han contribuido, ya mantienen 30 años de cotizar al régimen del Poder Judicial? ¿En qué condición quedan? ¿Qué va a pasar con todas esas situaciones como transitorias? Es que hay un solo transitorio para garantizar condiciones. En este momento hay un solo transitorio que aquí está, y son solo 18 meses. Aquí está, o sea que en un año y medio, transitorio sexto. Prácticamente quienes quieran pensionarse con el régimen anterior tendrían que hacerlo. únicamente, en palabras sencillas, si se publicara la ley, cuando se publica, los que les falten 18 meses para jubilarse, son los únicos que tendrían garantizadas las condiciones jubilatorias actuales. Pero esto, y es el transitorio más agresivo que hemos visto en cualquier otra creación de la norma. La ley marco inclusive tiene 5 años de transitorio. Y nosotros incluso habíamos propuesto como un transitorio que garantizara a las personas que ya han jubilado por más de 20 años las condiciones con que entraron al régimen de pensiones, porque hay una expectativa. Sí, para quienes hayan tenido ya 20 años de cotización, sí, ya hay una expectativa de... Pero esto no se toma en cuenta tampoco. Sí. Para nosotros, los sindicatos nos hemos estado reuniendo y estamos tomando la batuta en lo que corresponde al contexto sindical, desde Sindijud, Citrajud, Anejud, Asprotecofi y ANIC. Nosotros dependemos y somos contestes a lo que nuestro conglomerado pida. Hay mucha efervescencia, la gente está viendo las atrocidades que se dieron tanto en la Asamblea como en esta votación de 4-3 y no hay nada de agrado.
hay expectativas y hay gente que está queriendo otra vez levantarse. Nosotros vamos a valorar todo lo que se está dando en este momento y vamos a seguir el destino que nos digan nuestros agremiados. Eso va a ser así. Nos hemos reunido y estamos participando también al Frente Gremial, como siempre se ha hecho, para que también se nos acerque en ese sentido. Y para adelante. Es muy probable que entonces, tomando en cuenta esta resolución, Adriana Orocu y Álvaro Rodríguez, ustedes se sumen al paro de labores del próximo miércoles. Sí. De hecho, hay un llamado ya para que los funcionarios y funcionarias de todo el país se sumen a esto, porque incluso con esta reforma y con las que se pretenden, vienen a pauperizar completamente las condiciones de los funcionarios judiciales y del funcionario público en general. Nosotros somos los mejores pagadores que hay de impuestos, porque no hay ninguna posibilidad de evasión por parte de los funcionarios y empleados públicos. Sin embargo, nosotros hemos visto, inclusive ayer estaba viendo una audiencia de los funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda con respecto a la evasión en la Asamblea Legislativa, y Costa Rica está en pañales de verificar efectivamente los cobros por las formas de defraudación, exclusión y evasión fiscal. Y además que los delitos son a partir de 500 salarios base, o sea, lo que sea menos, hay muchas formas de defraudación, deben regularse mucho más eficientemente los delitos penales de defraudación, y todo esto, que es lo que sí puede hacer el país con normas legitimadas para recurrir a estas falencias, no lo hace, y lo hace torciendo el brazo a quienes mejor pagan. O sea que esperaremos ese apoyo entonces para el próximo miércoles, si no hay probablemente respuesta en torno al tema del veto. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Rodríguez, presidente de ANIC, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, y a Adriana Orocu, presidenta de ACOJUD,